Entonces ya la tienen ya dominada esas 5 teorías y no las van a confundir, ¿no? En el parcial. Después tenemos la psicología de la comunicación, la psicología social y el tema que vamos a avanzar hoy día. Ya es todo eso entra al examen a las 4 de la tarde, 4 en punto. Va a durar 10 minutitos, no va a durar más. Se le da siempre 1 o 2 minutitos para que puedan ingresar y todo, coloquen su correo, su nombre y después empiecen los exámenes, ¿ya? ¿Alguna consulta sobre el segundo parcial? ¿Alguna pregunta que quieran realizar? Bueno, entonces les recomiendo que tomen todas sus previsiones, sus megas, ¿no? Todo lo que realmente para que no falle nada y puedan enviar su examen. ¿Será el mismo tiempo para responder las preguntas? Sí, el tiempo está bien. Mire que otros terminan en 4, 3 minutos. A veces he visto que hasta en 5 me lo envían. Mayormente son 12 minutos, ¿no? Pero yo les digo que por favor ustedes no esperen hasta el último minuto para enviar. A veces no llega y cuando no llega el examen ya no, ¿no? Entonces ustedes ya lo hacen, terminan y lo mandan, ¿ya? Saben que a las 4 menos 5 ya está ya en la plataforma, pero todavía no está habilitado. Entonces, pero a las 4 en punto ya está habilitado para que ustedes puedan dar el examen, ¿no? Entonces ahí empiezan y eso de las 4 y 10, 4 y 11 minutos y es casi a 12 y ya se cierra. Así que eso les pido. Y hijitos, que tengan por eso. Lean bien, les recomiendo que lean bien la pregunta, comprendan bien y para que después ustedes marquen la respuesta correcta, para que no se confundan, ¿ya? Sabemos que es el segundo parcial y ya no nos falta mucho, ya se va a acabar el semestre, hasta mediados de enero se acaba el semestre, ¿no? Bueno, entonces hoy día tenemos un tema muy bonito, quiero que ustedes atiendan, lo comprendan bien, es un tema sobre las actitudes, algo que realmente le va a hacer reflexionar a cada uno de ustedes, porque tiene que ver mucho con la psicología social y tiene que ver realmente con nuestro comportamiento, ¿no? A veces está de algún desconocimiento, por eso tenemos esa actitud a veces, ¿no? Hacia otras personas o algo, entonces ese tema les va a ayudar muy bien a comprender. Bueno, entonces vamos a ver con el grupo Lirios. Pueden compartir sus diapositivas. El grupo Lirios, vamos a llamarlos, el grupo Lirios está Sari Obando. Sí, Lisa, presente. Ya. Jorge Ramírez. Presente, Lisa. Jorge Ramírez, ya está. Noelia Guillén. Presente. Ya. Yoivana Canasa. Yaibona Canasa. Juan Yaibona. Juan Yaibona, ¿no? Sí. Samuel Cruz. Presente, Lisa. Mónica Pizarro. Ella no va a participar con ustedes. Mónica Pizarro. Retiró la materia, si no me equivoco, licenciada, se salió del grupo. Ya, sí, bueno. Jocelyn Navia. Presente, Lisa. Ya. Entonces vamos escuchando a sus compañeros, bien, después le hacemos preguntas, después vamos a buscar ejemplos. Así que es un tema bien bonito para que entendamos bien y realmente necesitamos, algunas personas mucho necesitamos saber qué son las actitudes, ¿ya? Entonces pueden empezar, hijitos, cuando ustedes quieran, ya pueden empezar. Muy buenas tardes, licenciada, buenas tardes, compañeros aquí presentes. A nuestro grupo le tocó exponer sobre las actitudes sociales. Nuestro grupo está conformado por las siguientes personas, que sería mi persona: Obando Peñaranda Sariano Nazaret, Ramírez Aranda Jorge Alejandro, Guillén Saliero Noelia, Yaibona Canasta Juan Manuel, Cruz Pérez Samuel y Navia Pérez Jocelyn. Continuando con la exposición, yo les voy a explicar un poco sobre lo que son las actitudes. Las actitudes son el conjunto de creencias, sentimientos y tendencias de un individuo que dan lugar a un determinado comportamiento. Según la psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Las actitudes en sí determinan la vida anímica de cada individuo, de cada persona. Las actitudes están patentadas por las reacciones repetidas que en sí este término tiene una aplicación particular en el estudio de nuestro carácter.
como indicación innata o también puede ser adquirida. Es relativamente estable y sirve para sentir y actuar de una manera determinada. La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos prever la conducta humana? Toda nuestra conducta resulta ser incomprensible si no tenemos en cuenta la fuente actitudinal de la... Antes de continuar esto, quisiera que nos dé más claro, digamos, ya han explicado el concepto, lo que es, ¿no? Entonces explíquenos con propias palabras, con ejemplos relacionados, ¿qué es la actitud? ¿Por qué dice creencias? Porque no dice usted que es sentimientos, tendencias que tiene un individuo. ¿Por qué eso es la actitud? En sí las actitudes están basadas o se basan o se dan inicio de acuerdo a las creencias que tiene cada persona. Puede ser en las religiones que una persona tiene. De acuerdo a eso también se va basando, ¿no? Se va originando una actitud de una persona. También en los sentimientos, puede ser sentimientos de ira, de algún afecto amoroso y todo eso. Va creciendo de ahí lo que es nuestras actitudes. También en las tendencias. Esto pues da lugar a un determinado comportamiento de una persona. Ya, entonces todo lo que nosotros nos comportamos, todo lo que nosotros actuamos, nuestra conducta que tenemos es la actitud, ¿no? Es la manera en cómo nosotros nos comportamos. Ya, ¿no? Cada uno, sabemos que todos somos diferentes, cada uno tiene su personalidad, cada tiene su forma de actuar, cada uno tiene su conducta, ¿no? Y a veces, alguna vez no nos gusta la forma de ser alguna persona, pero comprendamos por qué es, ¿no? Realmente esa actitud, ¿ya? Ya, siga, Sarina. Ya, como les iba diciendo, podemos prever la conducta humana. En sí, toda nuestra conducta resulta ser incomprensible si no tenemos en cuenta la fuente actitudinal de la que proviene, de dónde proviene cierta conducta, ¿no? Y también podemos considerar que la conducta humana se puede predecir atendiendo factores psicológicos y sociales. Esto quiere decir que en cierta manera se puede predecir o prever viendo, ¿no? Anteriormente puede ser nuestro comportamiento en la manera social que tenemos con diferentes personas y también viéndonos psicológicamente en la manera en cómo nos expresamos o cómo nos comportamos también. Por lo que se refiere a los factores, pueden ser factores psicológicos, ¿no? En esto podemos diferenciar entre características afectivas, que llegarían a ser estados de ánimo y emociones, y también lo que son cognitivas. Aquí entrarían lo que son las creencias y las expectativas de cada persona. Siguiente, por favor. Componentes de la actitud. Está compuesto por 3 componentes que llegarían a ser componente cognoscitivo, componente afectivo y componente tendencial. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el componente cognoscitivo. Este incluye los pensamientos y creencias de la persona acerca de algún objeto y que va basando nuestra actitud. En sí es el componente cognitivo de una actitud. Este hace referencia a la descripción de la misma o también al constructor mental de cómo funcionan las cosas. Este siempre va a estar reflejado por lo que pensamos, creemos y los esquemas que tenemos de la vida y de nosotros mismos, así como también de otras personas. El componente afectivo. A ver, un ejemplo de componente cognitivo, a ver. Un ejemplo. Sabemos que la actitud tiene estos 3 componentes, ¿ya? Pero un ejemplo, a ver, de usted o de alguien o que conozca o alguien, a ver, y después lo va relacionando con otros, el mismo ejemplo. Ya, como le dije, más que todo, el componente cognitivo está reflejado por cómo pensamos nosotros, en la manera en cómo pensamos. Qué sé yo, hay algunas personas que pues piensan de manera diferente a otras, unas que piensan de manera positiva, otras que piensan de manera negativa, ¿no? Es de diferentes casos, pero ahí ya se va haciendo lo que es la actitud y ya se va reflejando en nosotros un ejemplo, mismos. Aquí también. Un ejemplo de usted, de un pensamiento que tiene sobre algo, a ver, usted conoce
lo que creemos, digamos, yo puedo ser religiosa, creo, digamos, en Dios, supuestamente, ¿ya? Creo en Dios y mi manera de comportar, mi actitud, va a ser una manera un poco más recatada, una manera de comprender un poco más a las personas, podría decir yo. Hay otras personas que tienen diferentes creencias o que piensan de diferentes maneras también. Ya, pero ahora un componente cognitivo hace otras cosas que usted, de alguna creencia que tienes, alguna de algo. Los esquemas que tenemos de la vida. ¿De qué? En los esquemas que tenemos de la vida, en cómo visualizamos nuestra vida. Un ejemplo, hijita. Cómo algo. A ver, vamos a seguir con lo otro más y después vamos a ir hablando de los tres, a ver que alguien de su grupo nos puede dar un ejemplo con los tres componentes, para que sus compañeros entiendan y también sus compañeros busquen otro ejemplo para después seguir avanzando, ¿ya? Para que vamos a entender. Lo mío es como que, como le dije, en lo que yo creo, ¿no? En cuestión de religión, ya. Puede ser en creencias, como le dije. En mi familia asistimos a una iglesia y por lo tanto creemos en Dios, ¿no? Entonces mi manera de comportarme y expresarme se van a reflejar en mi actitud a diario, en cómo yo voy a comportarme con las demás personas, cómo va a ser mi actitud hacia esas personas. Si va a ser, por ejemplo, la mía, tengo una actitud que refleja respeto más que todo hacia otras personas, porque es lo que ya yo vengo inculcando eso en mi vida, que mis padres me han enseñado, y también, como dice, en lo que creemos en cuestión de religiones, esto también te lo enseñan en la iglesia. Ya, bueno, pero ¿qué pasaría si usted ahí mismo en su casa, hagamos de cuenta que tiene una vecina o algo que vive, que ella no cree en Dios, es una atea, ¿no? Entonces, ¿qué actitud tiene frente a ella? Yo no tengo una actitud mala, más bien mi actitud es tratar de enseñarle un poco, explicarle y ser un poco comprensiva. Tengo que tener una actitud buena para, en sí, como dice, tratar de construir una buena actitud. No de lo que vamos a hacer cambiar a las personas, sino estamos hablando que la actitud tiene estos tres componentes, ¿no? Entonces, usted puede ser, por ejemplo, ¿no? Que usted sabe que su vecina es atea y de por sí a usted no le gusta lo que su vecina es, ¿no? Ahora, vamos con el componente afectivo. A ver. El componente afectivo, este elemento afectivo en sí se compone por los sentimientos expuestos frente a un objeto social. Aquí entraría, puede ser un sentimiento de ira o también un afecto amoroso hacia tu familia, hacia tu pareja, o en lo que es referir a cierta persona que nos desagrade, ¿no? A nosotros, entonces vamos a tener una actitud de ira hacia esa persona. Ya. En también se presenta el punto de comparación, ¿no? Entre las creencias y las opiniones. Ya, en el caso de usted, ¿no? En el componente cognitivo, usted sabía que su vecina era, digamos, atea, no cree en Dios, entonces el componente afectivo, usted realmente por esa persona tiene un sentimiento negativo, ¿no? Una actitud frente a ella, ¿no? Cada vez no pueden charlar porque usted es religiosa, tiene otra manera de pensar y tiene una actitud, ese es el componente afectivo. Ahora vamos a ver el componente tendencial. Noelia va a seguir con el tema explicándole un poco sobre el componente tendencial. Ya, para que sus compañeros vayan entendiendo y ellos vayan, ¿no? De lo que sucede con estos tres componentes que uno tiene, ¿no? El cognitivo, el afectivo y el tendencial. ¿Qué pasa con el componente tendencial? Dicen, yo tengo un ejemplo así como ella dice en el colegio, en cuarto año de secundaria, tenía una compañera que era evangélica y nuestro compañero, la mayoría era católico, pero a la vez escuchaban música, reggaetón, le gustaba. Su actitud hacia nosotros no le gustaba, siempre decía, no escuchen esa música que es el del diablo, y siempre trataba de que seamos, dicen, cámbiense a ser evangélico, no hay que ser católico, así esa era su actitud hacia nosotros, cosa que nosotros ya empezamos a alejar de ella. Solo al principio la escuchábamos para tratar de incorporar al grupo, como bienvenidas y eso. Ya, pero ahorita Gilda nos ha dado un ejemplo que está ahí los tres componentes. Escuchemos la tendencial y después ustedes cada uno va a buscar estos tres componentes. Como yo le decía también, puede ser que demuestren una actitud positiva
tanto como una actitud negativa a eso. O sea, la compañera también dio ahí a entender una actitud negativa que tuvo esa persona hacia las otras personas que se encuentran en su entorno. Puede ser también que tome ese, pero vamos con el otro componente, con el otro tendencial. ¿Qué pasa? No, nosotros estamos de esa manera, tenemos a 3 componentes. Primero conocemos, después cómo nos comportamos y después qué hacemos en nuestro accionar, ¿ya? Vamos con el tendencial. Continuando con la exposición, el tercer componente de la actitud es el componente tendencial, o también conocido como componente conductual. Este se refiere a la manera en que expresamos nuestras emociones y pensamientos que producen cuando reaccionamos frente a una situación, un objeto o alguien de manera específica. Podríamos reaccionar tanto de manera positiva como de manera negativa. Así como podemos ver en las imágenes, por ejemplo, en una empresa, una persona podría reaccionar de forma positiva frente a una situación cuando el nivel de ventas va incrementando. Esa persona tendría una actitud positiva y se sentiría más motivada. Ya. Vamos ahora a hablar sobre los 3 componentes, ¿no? Entonces, nosotros, primeramente, ¿qué hacemos? Conocemos algo, ¿no? Después, ¿qué sentimos? Y después, ¿cómo actuamos? ¿No? ¿Qué actitud tenemos? Como dice su compañera, puede ser negativo, como puede ser positivo. Por ejemplo, Gilda nos ha dado un ejemplo bien claro, digamos, de una compañera, de su compañera que era evangélica. Ella conocía, no tenía ese conocimiento y tenía un rechazo a las personas, digamos, efectivamente no tenía, no rechazo, sino algo que no le gustaba de lo que eran los católicos, no le gustaba la música, y cuando actuaba, ¿no? Su forma de actuar tendencial era que les decía que esa música no le gustaba, y ahí demostraba esa actitud, ¿no? Ahora, puede haber otro caso también que puede haber otra forma positiva también. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de algo que ustedes conocen, después de lo que ustedes saben, después como si les agrada eso, y después cómo es su actitud, ustedes cómo actúan? Ahí están los 3 componentes de la actitud que tiene uno. ¿Me van entendiendo? ¿No? Ahí están. De esa forma son no son clases de actitud, sino de esa forma nosotros actuamos, ¿no? De lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros sentimos, y después cómo actuamos. Puede ser negativamente o positivamente. A todos nos sucede, todos tenemos una conducta, todos tenemos actitudes diferentes, ¿no? Pero a ver, ahora hablemos con eso, hábleme de su ejemplo, de ustedes, o puede ser de otras personas, para que comprendan estos los 3 componentes de la actitud, ¿ya? A ver, ¿quién quiere dar su ejemplo? ¿Quién se anima? Listen, yo tengo una amiga que es todo lo contrario, como decía la anterior compañera. Ella igual es evangelista, yeah, pero es incluso de las que, o sea, sí sale a fiesta, se puede decir, y su familia, sus papás no, digamos, pero ella, sus hermanos, sus parientes, qué sé yo, igual, pero no es de las personas de las que escucha eso y, ya, me tengo que alejar por nada más de mi religión. Ya tiene una actitud diferente, ¿no? Su comportamiento es diferente. Y entonces ya podemos decir que ella no está todavía muy, digamos, no está muy metida, como dicen, en esa religión, ¿no? Por eso hay una contradicción, ¿no? Que seguramente más allá nos van a hablar también sus compañeros, que suceden algunas personas que dicen una cosa y actúan hacen otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay ejemplos de que dicen, bueno, yo soy socialista, y hablar de socialismo es una cosa bien grande, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que después ellos tienen un montón de cosas, actúan diferente, tienen dinero para gastar, se alojan en hoteles lujosos, muchas cosas que es diferente a lo que ellos pregoman o dicen, ¿no? Entonces, su actitud a veces puede ser así diferente. A ver, ¿qué me puede dar un ejemplo? A ver, anímense a dar un ejemplo de ustedes, o de algo, de una actitud de ustedes, algo que ustedes conocen, algo que ustedes realmente tienen puede ser un afecto negativo o positivo contra eso, y después cómo actúan frente a algo. A ver, ¿qué actitud puede ser frente a una persona, frente a algunas cosas que les gusta o no les gusta? A ver, ¿qué actitud tienen? Eso sucede en todos, ¿no? De eso yo tengo un ejemplo. A ver, hijita. Ya, Beatriz. Cuando estaba en el colegio tenía una compañera que le encantaba el tipo, o sea, ella amaba ese tipo de música y siempre nos quería como que en el curso hacer escuchar de un grupo, o que
cuando dijeran quién quiere poner música, ella quería ponerla. Mi actitud ante ella de querer imponer sus gustos sobre mí fue que sí la acepté, fue como que ok, la escuché y llegó a gustarme el ritmo, bastante igual a mí, pero la actitud de mis compañeros era de rechazo, no les gustaba y como que la hacían a un lado. Entonces creo que serían dos ejemplos claros de positivo y negativo. Claro, después hay un ejemplo que también lo tienen ahí, seguramente sus compañeros lo tienen ahí también en lo que les envié, ahí en el libro. Por ejemplo, hay un ejemplo bien clarito, ¿no? Por ejemplo, una persona que piensa de los gitanos. ¿Ustedes conocen a los gitanos? No, ya no llegan los gitanos acá a Santa Cruz. Antes llegaban mucho, pero ustedes saben, ¿no? ¿Quiénes son los gitanos? Son personas que no tienen una nacionalidad, andan de un lugar a otro lugar. Y mayormente se los conocían los gitanos que siempre que llegaban a un lugar, siempre había muchos robos en la zona donde llegaban. Entonces, una persona, X persona, ¿qué decía? ¿No? Ella conocía que los gitanos eran así, que cuando llegaban eran ladrones, robaban, hacían fraude, muchas cosas. Eso tenía su conocimiento. Y por eso no los quería a los gitanos, ¿no? Tenía un resentimiento. Y su actitud cuando tendencial, cuando se encontraba, ¿no? Algún gitano, ya sea en el micro, ella lo rechazaba, le mostraba un cierto rechazo, o se bajaba, o se iba a otro lado, pero no quería juntarse con él. Ahí esa es un ejemplo bien clarito, ¿no? De actitud, ¿ya? Entonces, a ver, ustedes, a ver, denme su ejemplo ahora ustedes, a ver. A ver. Le dicen otro ejemplo igual, como dice la compañera. Ya. Yo odio a los artistas estos que no saben ni hablar, pero se creen cantantes, como Bad Bunny y ese otro que canta abecedario, no sé qué cosa. Y no me gusta porque escuchen eso, y tengo algunos amigos que medio escuchan eso y yo medio que rechazo pues su música. Me causa un desagrado escuchar a esos artistas, y los veo a mis amigos como mongolitos cuando... Bueno, puede ser que usted, digamos, tenga esa actitud, pero puede haber otra persona que le puede gustar. Usted puede ser negativo, pero la otra persona tiene algo positivo, ¿no? Especialmente le gusta. Entonces, esa es la actitud, es la conducta que nosotros mostramos, ¿no? Esos son los tres componentes que nosotros tenemos. Ahora, cuando realmente desconocemos mucho, cuando no conocemos bien, realmente ahí ya se vuelve un prejuicio, que después vamos a hablar más de lo que es un prejuicio. Pero ahorita no nos enfoquemos al prejuicio porque enfoquemos a la actitud, ¿ya? A ver, ¿qué más nos puede dar un ejemplo? A ver, Noemí Inocente, denos un ejemplo. Por ejemplo, sería en mi familia, ellos asisten a una iglesia, pero no es que, es como que sí, mi hermano, mi papá y todos asisten a la iglesia y yo no, digamos, por alguna razón, y eso sería un ejemplo también. Pero claro, yo respeto lo que asisten también ellos. Tiene una actitud positiva frente a ellos, no hay una negativa, no hay una rechazo. Sí. Ya, ¿verdad? Está también un ejemplo. A ver, vamos con Mashiro, a ver qué quiere darnos su ejemplo, pero estamos viendo mucho por ahí. ¿Qué dice Mashiro? Un ejemplo de actitud de ustedes, a ver, de ustedes, hagan su ejemplo de ustedes mismos. Todos alguna vez tenemos siempre esa actitud. ¿Cuál es nuestra conducta? Esta es nuestra preconducta, dice. Por eso la psicología social estudia mucho esto. ¿Lo escuchamos? Hola, ¿se escucha, Lisa? Sí, lo escuchamos. Mi actitud de mí. A ver, un ejemplo de usted, sobre algo. Donde estén estos tres componentes que nos están explicando sus compañeras, para que entendamos, ¿no? Que la actitud tiene esos tres componentes. Por eso nosotros estamos así. Podemos actuar de manera positiva, podemos actuar de manera negativa, nuestra conducta. No sé, digo, el mismo ejemplo de las creencias, nomás dicen, tipo, que podemos tener alguna actitud diferente con otras creencias, rechazar o también aceptarlas, depende de las creencias que nos han inculcado de pequeño, ¿no? Ya vamos a ver de cómo se forma también más adelante, cómo nosotros se forman nuestras actitudes, ¿no? Porque también existen, de dónde recibimos todo esto, ¿ya? A ver, Jainé Vargas, un ejemplo.
No sé, no se me viene a la mente. Pero a ver, ¿qué actitud tiene frente a algo? A ver, alguna comida, algo, alguna persona o algún familiar, puede ser positiva, negativa, alguna música, a sus compañeros, a una materia, a ver, todos tenemos una conducta, alguna forma de actuar. Yo tengo un ejemplo, Listen. A ver, vamos a buscar la Andrea. Por ejemplo, yo tengo una tienda y tengo una vecina que es una fanática religiosa, no sé qué religión, si es cristianismo o evangelismo, pero esta señora agarra y sale a la calle a veces en la noche y le dice a los vecinos que crean en Dios, que no sé qué, es muy fanática, cosa que a veces viene a comprar a mi tienda y me da miedo la señora porque yo la alcanzo al cambio y yo la alcanzo así y me hace la cruz en mi mano y tipo, eso nos ha hecho mi familia, y nosotros no somos muy religiosos, mi familia y yo no somos muy religiosos, no vamos a la iglesia tampoco, pero la respetamos, digamos, pero ella, persona que pasa, hay personas que pasan por la calle y les grita igual a las parejas, que no sé qué, que agarre, las crucifica, entonces yo creo que ahí mostramos una actitud de rechazo porque esta señora nos está imponiendo la religión. Otra actitud de rechazo es, no sé, yo creo que a la mayoría le ha pasado, pero a veces uno anda ocupado y vienen los hermanos, los reyes en la casa y uno está ocupado, entonces sería ese otro tipo de rechazo. Sí, algo negativo. Ahí vemos siempre todas días, nuestra vida está llena de actitudes, nuestro comportamiento, porque todos tienen su conducta, tienen todo frente, actúan de alguna manera, ¿no? Y algunos tienen actitud positiva, otros tienen actitud negativa, pero siempre hay, ¿no? Ya, sigamos, entonces, después vamos a pedir ejemplos, a ver. Sigamos. Para que mis compañeros puedan entender un poco más sobre los componentes de la actitud, en sí yo quisiera decirles, ¿no? De forma precisa, si es lo que se piensa, ¿no? Lo que pensamos. El componente afectivo llegaría a ser lo que se siente, que sería en sí la segunda etapa. Y el componente tendencial, llegaría a ser lo que expresamos frente a una situación que estamos atravesando en cierto momento, ¿no? Y un ejemplo que yo les podría dar sería de la universidad misma, por ejemplo, el primer semestre, cuando yo entré a la universidad, hubo un docente que hacía en clase, era estricto. Entonces el docente era estricto, pedía las tareas súper puntuales y todo. Entonces lo que yo pensé de él sería, este docente es estricto, pues tengo que esforzarme para tener buenas notas con ese licenciado, ¿no? Y ya después viene lo que es el componente, ¿no? Si siento miedo hacia ese licenciado o si siento admiración también podría ser. Y en lo que es el componente tendencial es lo que manifestamos, ¿no? Frente a esa situación. Puedo manifestar responsabilidad al presentar sus tareas o también como decir, bueno, es estricto, pero no va a pasar nada si no presento, digamos, ¿no? Voy a hacer una manera en cómo yo me esté comportando muy diferente. Ahí hay dos opciones, dos ejemplos muy diferentes. Ese sería el ejemplo que yo les puedo dar. Yo creo que donde ya está claro entonces los componentes de la actitud para todos, ¿sí? ¿Está claro? Entonces usted cada uno ahí puede buscar un ejemplo de ustedes mismos, ¿no? ¿Por qué actúan de esa manera frente a algo? ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Por qué conocen? Y después cómo son sus sentimientos y cómo realmente es su accionar de ustedes, ¿ya? Está bien claro. Entonces, ya sigamos ahora. Vamos entendiendo. Continuando con la exposición, serían las clases de actitud. Las clases sociales de actitud se clasifican en 3. La primera sería según su objeto fuera Dios, que se refiere a las actitudes de las personas con respecto a la existencia de Dios, la iglesia, la Biblia, los mandamientos y todo el entorno religioso. Por ejemplo, las actitudes que surgen en la empresa respecto a los mandamientos, que podría ser uno de ellos, no robarás, que podría aplicarse cuando la persona, el anterior,
Cuando las personas no le pagan lo justo a los empleados o venden productos que no sirven para nada, o sino también cuando cobran más de lo justo. Ahí se podría dar según su objeto fuere Dios, o sea que el empleado no quisiera romper ese mandamiento y no estuviera de acuerdo con esa acción. Y el otro sería, el segundo, según su objeto fuera el hombre. Se refiere a las actitudes que las personas tienen respecto a la muerte, la guerra o cualquier conflicto que interrumpiera su estabilidad tanto emocional como religiosa. Por ejemplo, las actitudes que surgen en la empresa frente a la muerte. Se puede dar cuando un colega o un familiar fallece. Eso afecta al trabajador tanto emocionalmente como psicológicamente y puede interferir en su rendimiento óptimo. Y el tercero sería según su objeto fuera la nación. Se refiere a las actitudes que las personas tienen respecto a la nación, el patriotismo, conciencia social para cumplir el servicio militar o las actitudes políticas. Por ejemplo, las actitudes que surgen en la empresa frente al patriotismo. Por ejemplo, el 6 de agosto se celebra el Día de la Independencia de Bolivia y los trabajadores de las empresas no trabajan ese día y generalmente acuden a los desfiles cívicos. Siguiente. Organización de las actitudes. Las actitudes de las personas no están aisladas entre sí, sino que están relacionadas en grupos que se mantienen unidas por una fuerza interna. Se agrupan y están unidas entre sí y al estar agrupadas hacemos referencia a las actitudes políticas o religiosas del individuo. Normalmente se espera que las actitudes de cada grupo sean semejantes o que tengan relación entre sí. Las actitudes generalmente están conectadas con una idea que las sustenta. Por ejemplo, si una persona cree que lo van a despedir, de la empresa, probablemente tendrá una actitud diferente y tratará de esforzarse más de lo normal. Continúa mi compañera. Vamos. ¿Cómo se forman nuestras actitudes? En la formación de las actitudes intervienen especialmente 3 factores: la información que recibimos, el grupo con el cual nos identificamos y nuestras propias necesidades personales. En información que recibimos, en primer lugar, recibimos una importante fuente de información. Es la enseñanza en la escuela, colegio y universidades, sucesivamente. Se adquiere un importante caudal de datos y orientaciones que van condicionando nuestras creencias y valores, así matizando la efectividad y creando en nosotros determinadas orientación a la acción. En segundo lugar, tenemos los medios de comunicación social. Este constituye otra notable fuente de datos para el hombre moderno, ya que este nos aporta un sinfín de mensajes, ya sea televisivos o leídos. Todo esto bombardea nuestro cerebro, despertando en él multitudes de ideas, sentimientos y tendencias. Nuestras experiencias directas también nos suministra un cúmulo de elementos informativos. Las personas con las que tratamos, los viajes que hacemos, los acontecimientos que presentamos, pueden condicionar determinadas actitudes. Por ejemplo, multitudes de ideas, sentimientos. Pienso que lo que en los medios de comunicación que nos informan, ya sea por ejemplo en las novelas o algo así, nosotros tenemos un escrito como que
¿cómo decirlo? Tenemos una actitud como que ahí, si hay una parte triste, como que ya cambiamos de actitud, o si se trata de un personaje que a nosotros no nos agrada, y ahí ya vamos cambiando, y como dice, y tenemos, como dicen, esa parte de sentimientos, o en las cosas que nos llegamos a informar, todo eso, ya sea por la televisión, por internet, o por todas esas cosas que tenemos nosotros. Y, por ejemplo, la información de las enseñanzas de la escuela, colegios y universidades, así sucesivamente. Puedes cambiar a la próxima, por favor. Ya. En el grupo que nos identificamos, en el grupo con el cual nos identificamos es el cual condiciona realmente nuestras actitudes. Por ejemplo, mire, aquí vemos quizá un estudiante aludido que se identifica con un grupo de amigos revolucionarios, y esto dan quienes influenciaron sus actitudes. Por ejemplo, si vemos en la primera imagen, están, por ejemplo, puros alumnos que están estudiando, no sé, están en la universidad o el colegio, no sé. Y ahí nosotros vemos como que una actitud, no sé, bien, porque, por ejemplo, la gente si ve a esos grupos, a eso, le dice, ya no, bien, ellos están estudiando, están esto. Al menos si ven en la otra imagen, las personas tienen otra actitud hacia esas personas, así por lo que están tomando, están ahí, no sé, en las calles, tirados, tienen otra actitud, y ahí nos identifican como que, no, esa persona es así, o la otra es así, es mejor, o algo así, ya nos están criticando, y tienen no ven como que de diferente nuestras actitudes que nosotros tenemos, pero a veces no es lo que ellos pueden ver. Pero por el primer grupo que nos identificamos, ¿quién es? ¿A qué pertenecemos al primer grupo? Nuestras familias, ¿no? Y después ya son nuestros compañeros, los amigos, ¿no? Entonces ahí también recibimos mucha información, también parte desde la casa, ¿no? También lo que nos da nuestros padres, ¿no? Aparte que nosotros recibimos bastante información ya de estos niños que han entrado al colegio, la información que reciben ustedes ahorita por tantas redes sociales que hay, ¿no? Ustedes reciben muchas cosas que les hacen cambiar a veces de conducta, ¿no? Y después, por el grupo en el cual nos identificamos, que empieza ya por la familia, los compañeros, los amigos, al grupo que pertenecemos. Entonces eso también influye mucho para que ahí ya se formen nuestra conducta, nuestras actitudes que tengamos. Vamos, sigamos. Son 3. ¿Cuál es el otro más? Ya hemos hablado de 2. ¿No? ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Y este también por nuestras necesidades personales también. Son 3, ¿no? Sí, nuestras necesidades. Así es, por la información que recibimos, ¿no? Son las 3. Sí, por ejemplo, brillantemente en las acciones de una entidad bancaria tenderá a desarrollar una actitud favorable hacia dicha institución, puesto que ha podido satisfacer sus necesidades personales de tener éxito, digamos. Y en la segunda, por ejemplo, vemos que él está acostumbrado a tener que soportar las críticas de ciertos superiores que tendrá disposición negativa hacia ese jefe que frustra su deseo de ser aprobado. Por ejemplo, su jefe ahí como que le está diciendo esto, y donde uno ya como queda con esa actitud negativa de que uno no lo va a poder hacer, o no se va a poder superar, o no sé, digamos, porque a veces todo eso pasa ya sea en el trabajo, o en la familia, o amigos, así que empiezan a decir, por ejemplo, vos no vas a hacer esto, y donde uno tiene esa idea, no sé, esa actitud negativa hacia las cosas. Especialmente las necesidades psicológicas. Ustedes ya saben cuáles son las necesidades psicológicas, ¿no? Que tenemos cada persona, y de acuerdo a eso, ¿no? Si nos tratan bien, si nos halagan, entonces, ¿qué tipo de actitud tenemos? Pero si nos tratan mal, como ustedes miren ahí, fíjense la imagen, también qué actitud vamos a tener hacia las personas, de acuerdo a todas nuestras mismas necesidades, ¿no? ¿Qué buscamos? Sí, Lisa. Ya, pero antes que vamos al cambio de actitud, vamos un poquito más, ¿no? ¿Cómo se forman nuestras actitudes? A ver, vamos repasando un poquito más, ¿no? Cada uno de ustedes tenemos una actitud,
tenemos una forma de actuar, tenemos nuestra conducta, pero ¿cómo se han ido formando estas actitudes que tenemos nosotros? A ver, ¿cuáles son las 3 clases de actitudes, las 3 formas? A ver, ¿cómo se forman nuestras actitudes? ¿Cuáles son? La primera, ¿cuál es? A ver si han estado atentos. ¿Cuál es la primera? La información que recibimos. Cognitiva. No estamos hablando de los componentes. Estamos hablando de cómo se forman nuestras actitudes, ¿no? Cada uno recibe, ¿no? Entonces, nos dijo su compañera, ¿cómo es la primera? La información que recibimos. Ya, entonces, ¿de dónde reciben ustedes información? A ver. De nuestras casas, de nuestra vida diaria, con las personas que conocemos. También, como indicó la compañera, con los medios de comunicación. El colegio, la universidad, ¿no? A los grupos que asisten, todos los medios televisivos, las redes sociales, todo hace que ustedes tienen alguna forma, ¿no? De formar alguna actitud. Alguna de esas cosas ha llegado a ustedes y ha formado alguna actitud. A veces si tanto escuchamos, digamos, una propaganda o algo, de por sí empezamos ya a tener algún gusto o alguna preferencia, o de repente ya estamos teniendo algún rechazo a una actitud. No, actualmente, no ahora lo que estamos viviendo. Por ejemplo, a ver qué pasa a ustedes, que ustedes reciben la información del COVID, por ejemplo. ¿Qué actitud tienen frente a eso? ¿No? Entonces ahí, por eso recibimos bastante información de toda clase, de todo. ¿Cómo? No entiendo. A ver, Luis, a ver, ¿puede explicarnos mejor su ejemplo? Decía a comer chuño y a comer bien, decía, para que no nos mate el COVID. No, pero ¿qué tiene la información que usted recibe? ¿Qué conoce usted? ¿Y qué actitud tiene frente a eso? Porque recibimos bastante información de algo, ¿no ves? Entonces, por eso se forman nuestras actitudes. Sí, la actitud que tengo, pues, rechazo hacia esa enfermedad y de paso, también la necesidad de cuidarme, ¿no? A través de la alimentación, de las distintas formas de cuidarse también, como usar barbijo, alcoholcito, mantener su distancia, no salir. Están ya formándose una actitud, ustedes, ¿no ven? Porque después están recibiendo bastante información, el cuidado, digamos, ¿no? Entonces, por eso, es un ejemplo así más o menos, ¿no? Que uno les quiere dar, que es todo lo que las actitudes se forman, nuestras actitudes que tenemos se forman igual por toda la información que recibimos. Cada uno hasta ahorita, ustedes tienen de 17 adelante, 18, 19, entonces todos esos años ustedes han recibido bastante información, ¿no? De todo lado, de todo medio respecto a... Pero no solamente la información que recibimos, también es el segundo. ¿Cuál es el segundo? A ver. ¿Cuál es el segundo? Con el grupo que nos identificamos. Por el grupo que se identifican, ¿no? Entonces ustedes también parten tienen su primer grupo que es la familia, y en la familia también reciben información de su familia. También a ustedes ahí les dan bastante, muchas cosas, valores, creencias, muchas cosas también, ¿no? Cultura también en su familia, y de esa manera ustedes también reciben alguna actitud, ¿ya? Y no solamente la familia, también pertenecen a diferentes grupos, ¿no? Tienen grupos de sus amigos también, sus compañeros, ¿no? Entonces también es un segundo, ¿no? Con el grupo que ustedes identifican. Entonces, tienen algún grupo religioso o algo que ustedes identifican, y también se forman sus actitudes. Como decía su compañera, la primera que habló, ya tiene una actitud religiosa porque existe una iglesia, ¿no? Entonces ella pertenece a un grupo religioso y ahí también reciben información y por eso tiene esa actitud. Ahora también el otro, ¿cuál es? El tercero. Cambio de equipo. ¿Cuál es el tercero? De acuerdo a nuestras necesidades personales. Entonces, cada uno de ustedes tiene el tipo de necesidades, más que todo psicológicas, necesidades personales, y de acuerdo a lo que aspiran, a lo que quieren lograr, a veces también se presenta alguna actitud, ¿no? Puede ser que especialmente como dan en el ejemplo de aquí del trabajo, en algún lugar los traten bien, lo hagan sentir bien, ustedes van a tener una actitud muy buena sobre esa empresa o algo, pero en algo donde no los tratan bien, también van a tener una actitud negativa. Y eso también sucede en la casa, ¿no? O sucede con los amigos, o cuando uno se pelea, ¿qué actitud tiene frente a ellos? ¿Ya? Entonces, nosotros
De esa manera se forman nuestras actitudes, de esa forma se forman nuestra forma de actuar de cada uno de ustedes, ¿no? A veces hay personas que son muy agresivas o algo, entonces, ¿cómo se ha formado esa actitud agresiva o esa manera? ¿No? Hay varias clases también de tipos de actitud, o esa actitud que les gusta ganar de todo, a ver qué les gusta, por ejemplo, esas personas que les cuentan el cuento del tío, que son esas que les gusta engañar a las personas. ¿Qué actitud tendrán esas? Y se ponen a pensar qué formación ha tenido esa persona, qué información ha recibido, cómo se ha formado y por qué esa persona actúa de esa manera, queriendo siempre a la persona hacerla, engañarle o haciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Entonces hay muchas clases de tipos de actitud que cada uno puede tener y realiza, ¿ya? Bueno, sigamos entonces. Buenas tardes, licenciada. ¿Me escucha? ¿Me ve? ¿Me siente? De sentirlo no lo siento, pero sí lo escucho. Dale, licenciada. Bueno, vamos. Lo que le voy a explicar son los cambios de actitudes, ¿ya? ¿Quién no ha tenido un cambio de actitud? Todos los días solemos cambiar nuestra actitud. ¿Por qué? Porque tenemos personalidad. Primero, para cambiar una actitud y para tener actitud hay que tener personalidad, ¿listo? Leemos nuestro concepto y dice, cambio de actitud es deshacerse de los viejos hábitos. De los viejos hábitos, de aquellos que quizás no nos ha ido tan bien. Por decir, el día de ayer, en lo personal, quizás no estaba como estaba ahora, digámoslo así, por circunstancias que pasan, ¿no? Por decirlo así, digamos que en un examen no me haya ido bien. Entonces, esa actitud que yo hubiese tenido no hubiese la que tengo hoy, pues iba un poquito más como negativa, bajoneado. Y ahora pues que es otro día, un nuevo amanecer, entonces una actitud como que, digámoslo, renazcamos de nuevo y tengamos esa actitud positiva para salir de los problemas. Entonces, esas actitudes que nosotros habitualmente cambiamos es porque tenemos personalidad. El que no tiene personalidad opta por copiar o imitar las actitudes de los demás. Por decir, lo que el compañero daba su ejemplo de los que sus amigos o panas que decía que le gustaba el género reggaetón y que escuchaba al cantante, no sé cómo se llamaba ese, Bad Bunny creo que era. A esos, algunas personas llegan a imitar a lo que es el personaje, digámoslo así. Y casualmente a eso no se le llama tener personalidad, se le llama imitar a alguien por el simple hecho de ser y de cómo es y de cómo actúa. Entonces, nosotros no podemos tener actitud o podemos tener cambios de actitud cuando nosotros imitamos a alguien y no tenemos propia personalidad. ¿Listo? Eso para empezar. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Aquí me van a atender bien lo que le voy a dar un ejemplo claro sobre qué es lo que dice. Leen lo que dicen ahí, que según para la psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Enfoquémonos donde dice diferentes circunstancias. ¿Por qué? Digámoslo que yo, un ejemplo, digamos que estuviese en una empresa, ¿listo? Y llevo el cargo de gerente comercial, de comercializaciones, de compra y venta. Y digamos que por ahí, ¿no? Casualidad de la vida, he tenido una buena venta, por decirlo así, una buena venta, he tenido una mercancía donde ha hecho que la empresa crezca, tanto financiera, administrativa y demás. Entonces, ¿qué es lo que a mí? Entonces, el gerente general, obviamente por el trabajo que yo he obtenido, va a recurrir ¿a qué? Ya sea él personalmente a felicitarme por el trabajo hecho, o quizás reúna a todos los administrativos de la empresa y en público me lo haga las felicitaciones. Entonces, ¿qué actitud yo voy a tener en ese caso? No, a mí escuchaba esa frase que cada uno dice, ha sido mi mejor día, mi peor día. Entonces, se lo puedo referir así, mi mejor día quizás ha sido hoy en lo que es la semana. Ahora, cambiemos el panorama, el otro lado de la moneda. ¿Qué hubiese pasado si hubiese yo tenido problemas en lo que es en las ventas, compra y venta? Por ahí me han devuelto una mercancía que yo no he sabido supervisar o no he sabido coleccionar y me la han devuelto. Entonces, a algo malo se le viene lo que es una llamada de atención, ¿cierto?
Entonces, la misma línea se le lleva, entonces el gerente en general me va a llamar la atención. Entonces, ¿cuál va a ser mi actitud ahí en ese momento? No va a ser que yo esté todo bajoneado, negativo, o piensen que ahí acabó nomás mi día y que, bueno, todo lo negativo. Entonces, cuando hablamos nosotros de lo que son diferentes circunstancias, mi día a día me está sucediendo. ¿Vieron? Puede ir días buenos, sin duda alguna, puede ir días malos. ¿Quién no le ha ido días malos, no? Y para pasar a la otra diapositiva, lo que dice, una actitud positiva mejora tu autoestima y tus comportamientos que logres el éxito en todo lo que te propongas. Para llegar al éxito sabemos que no es todo servido. No es que, hay un libro donde dice, mira, haz lo siguiente y te va a ir bien, nunca vas a tropezar. En la vida siempre hay tropiezos, bueno, aquí no lo ha pasado, ¿no? También puede haber, bueno, días donde uno dice, bueno, me ha ido bien, me ha ido de lo espectacular. Mayormente en la semana, los días que quizás no nos gustan, los lunes, todos sabemos por qué, ¿no? Los días que esperamos siempre es el fin de semana, el viernes que llegue bueno, pero ya sabe quién sabe, ¿no? Fin de semana. Entonces, esto es lo que nos quiere decir los cambios de actitudes, ¿ya? Pero cambios de actitudes en lo que son las zonas residenciales, estatus y tema político. Si bien es cierto, dentro de lo que nosotros tenemos personalidad, solemos cambiar de actitud diariamente, como les decía, es habitual, es normal, eso es por genética, no es que uno se lo invente. ¿Por qué en una zona residencial? Pues residencia. Leamos lo que dice el concepto y analicemos. Un individuo tiende a realizar esfuerzo en su nuevo ambiente, escuchen, en su ambiente, a fin de situarse y adaptarse convenientemente a él. Ya. A ver. Listo. Digámoslo como un ejemplo, digamos por decir, en la ciudad, ustedes allá en la ciudad, ven lo que son los hipermaxis, ¿cierto? Y sucursales de hipermaxi, en todos lados hay. Uno cuando va a ver los sucursales de hipermaxi. Ahora, supongámonos que, bueno, en lo personal, ¿no? Digamos que yo he trabajado en uno de esos hipermaxi, digamos, en el sur, digamos, en la zona sur de la ciudad, y hubiese trabajado en 2, 3 años mínimo por ahí, ¿no? Y yo ya sé cómo es el ambiente, yo sé cómo es ese ambiente, tanto con mi compañero de trabajo, sé cómo es la actitud es dentro y fuera de lo que es el trabajo, porque una cosa es la actitud en el trabajo, no se lo van a confundir con la actitud social que uno lleva después del trabajo, las charlas con amigos, la anécdota que tiene con amigos, eso no se lo incluye obviamente en el trabajo. Cuando es trabajo, y cuando es cosas sociales, bueno, uno socializa, ¿cierto? Entonces, independientemente, yo ya sé cómo son las personas con cuales estoy rodeado laboralmente. Hasta sé cómo son los chicos de limpieza, por decirlo así, hasta sé cómo es ¿cierto? Entonces, ahora, digámoslo hipotéticamente que el gerente, el administrativo, el supervisor, me hubiese trasladado mi puesto de trabajo, digamos, a la zona norte, digamos, allá donde nunca pisé, pero son las mismas, se le puede decir, las mismas funciones que yo voy a cumplir. Pero ¿qué pasa? Yo ya voy a encontrarme con nuevas personas, ¿listo? Con nuevos trabajadores. Entonces yo no sé cómo son ellos, porque obviamente nunca he estado con ellos, nunca he compartido lo que es una oficina con ellos. Juan Manuel, escúcheme, vaya directamente al punto, ¿no? ¿Por qué uno cambia de actitud? Una de las partes que uno cambia es cuando uno cambia de casa, cuando cambia de barrio, puede cambiar esa actitud. Si usted vive, digamos, en un barrio, viene al centro de vivir, o vive en el centro, después se va a vivir a otro lado, eso quiere decir cambio de residencia. Entonces, cuando hay ese cambio de residencia, uno cambia a veces sus actitudes. El mismo barrio, la misma zona, hace que puede cambiar positivamente o negativamente, pero hay un cambio de actitud, ¿no? Ahora vamos con el otro. Pero licenciada, a lo que vayamos directamente, a lo que me voy es que, digámoslo, ¿ya? Sí, hasta lo que me voy es que, digamos, la actitud que yo voy a tomar va a ser más reservada. ¿Por qué? Porque no conozco el ambiente. Entonces, lo que dice nuestro concepto es a realizar el esfuerzo en su nuevo ambiente a fin de situarse y adaptarse. Entonces, mi actitud de donde yo salía, donde yo no va a ser la misma. Entonces, yo no conozco, tengo que primero experimentar cómo son ellos para socializar. Eso es lo que nos quiere más o menos decir lo que es la zona residente.
residencia, el cambio de actitud que uno lleva de un lugar a otro. Ya. ¿Listo? Cambio de lugar de vivir a otro. El ascenso el ascenso de estatus. Ya, bien. Persona que trabaja, ¿qué pasa, no? Cuando cambia de puesto de trabajo? Aquí hacen el puesto de trabajo, en otro lugar era cambiar de lugar de donde vive a otro lugar donde se va a ir a vivir. Vamos con el otro. Más corto, Manuel, para que le dé tiempo a sus compañeros, ¿no? Por si no estamos ya. Sí. Listo. Vamos, lo que es el ascenso de estatus, mayormente lo que dice ahí el concepto es posición que una persona ocupa en la sociedad, dentro de un grupo social. Mayormente se lo ve cuando, digámoslo, uno tiende a hacer un ascenso, ¿listo? Un ascenso en el trabajo, de cómo uno va, qué actitud va a tomar uno con los compañeros, con los compañeros de trabajo mayormente, cuál va a ser esa aceptación de ellos, o cuál es mi aceptación de mí hacia ellos, esa actitud que yo voy a tomar y que ellos van a tomar hacia mí, mutuamente tiene que ser entonces. Entonces decimos que en el lugar donde yo me encuentre, mayormente se habla de la jerarquía, porque uno asciende, hablamos que cómo va a ser mi actuar de mí, de una vez yo ascendido, con mis compañeros que quizás no pudieron, ¿no? O quizás no se lo merecieron. ¿Qué va a ser mi actitud sobre ellos? O ellos contra mí. ¿Será positiva yo de ellos o negativa para mí? Eso se lo experimenta dentro de lo que es el trabajo laboral. Siguiente, por favor. Y ahora, en el sistema político. Mayormente en el sistema político las actitudes son vamos a hablar en lo que son los gobernantes mayormente. Es, digámoslos, lo que ellos dan a conocer y cómo los ciudadanos vamos a reaccionar, qué actitud vamos a tomar. Por decir, vimos lo que es el gobierno, son las leyes, no lo tengo en mente, pero la actitud de la persona fue reprochar lo que el gobierno hacía. Entonces, esas actitudes que nosotros como ciudadanos, hacia los políticos, hacia los gobernantes, se lo manifestamos de una manera, ya sea de hechos o bueno, reclamarle como todos tenemos derecho. Entonces, eso a lo que nos quiere llevar a decir es a lo que los gobiernos dan a conocer y las actitudes que reciben los ciudadanos al saber lo que están haciendo ellos. ¿Listo? Siguiente, por favor. Vale, hasta ahí es mío, licenciada. Sigue la compañera. Muy buenas tardes, licenciado, compañero. Yo hablo sobre el efecto de coacción, ¿vale? Se dice que estimula la competición y ayuda a obtener un mejor rendimiento, ¿no? Especialmente cuando las personas son trabajadoras y son pocos nosotros, ¿no? O sea, también se puede decir que la coacción se expresa como una fuerza o violencia del tipo físico o también moral, ¿no? Que se ejerce sobre una persona para obligarla a que haga o diga contra su voluntad. Esto quiere decir que, digamos, la coacción puede ser, digamos, que cuando en la empresa, digamos, cuando uno llega tarde o no hace su trabajo, especialmente el gerente o el que está encargado, sí o sí le tiene que decir por qué motivo o por qué razón, o también lo puede obligar a que sea más puntual, ¿no? Eso se refiere a la coacción. También, digamos, había más sobre la medida de actitudes, se refiere a una comprensión aprendida a valorar comportamiento, ¿no? De una manera favorable o desfavorable, ¿no? De una persona, objetivo o situaciones. Se refiere a medirse durante directo o indirecto, según sea su advertido por eso. O sea, eso quiere decir que, digamos, que puede ser que algunas personas son, ¿cómo lo puedo decir? Que son diferentes, no, mayormente son, claro, ¿no? Las personas son diferentes, pero hay algunas que son iguales, ¿no? Hay ser fiel a actitudes, pero también, digamos, hay tres formas de actitudes, ¿no? Se conforma por el elemento conductual, que se refiere al elemento modo expresado, emocional o pensamiento, ¿no? Esto se refiere a que, digamos, que una persona, digamos, puede pensar o, bueno, mayormente piensan en lo que hace y también cuando hay, digamos, alegría se emocionan por algo, ¿no? A eso. Y también hay otro que es elemento emocional, ¿no? Se refiere al lugar, elemento de sentimiento sobre persona. Eso quiere decir que a veces la persona, digamos, siente algo por la otra persona.
Por ejemplo, a veces cuando en una empresa o ya sea en la casa, ¿no? Cuando uno está triste, o sea, ya sea un hermano, cuando está triste, supuestamente el otro hermano, claro, le ayuda, ¿no? Que dice, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Todo eso. Y actualmente, digamos, ese da un motivo, ¿no? O sea, le dice cosas por motivo de por qué está triste, toda esa cosa, ¿no? También hay otro que es elemento conductivo. Por último, esto se refiere a la referencia de los individuos, o sea, eso se refiere, digamos, que cuando una persona piensa, analiza en lo que hace, en lo que va a expresar y en lo que va a hacer, ¿no? Es un motivo. También, digamos, hay características de la actitud. Estas actitudes están conformadas por generalmente a través de los siguientes rasgos: dirección, intensidad, magnitud y centralidad. Bueno, la dirección, digamos, es de la que se puede ser positivo o negativo. O sea que en esta parte de dirección es cuando es un grupo, tiene que sí o sí que decir que si es positivo o negativo en lo que hace, ¿no? O en lo que está haciendo. La actitud, ¿no? Estas cosas, esto lo que nos está hablando son para medir la actitud, ¿no? Está muy bien. Para que estaba un título ahí en su diapositiva. Ya, siga. Para que su compañero entienda. Se pueden estudiar a las personas, medir las personas como realmente, especialmente en el área laboral, pueden ver, ¿no? Ya, siga. La magnitud es el grado de favorable o desfavorable, ¿no? Con el que se evalúe en el objeto de la actitud. O sea, es que cuando piensa, digamos, analiza que si es favorable o desfavorable, o sea, ya sea modo de su actitud, modo de pensamiento o modo de lo que hace. O sea, ya sea que algunos son muy depresivos, otros son muy alegres, o sea, mayormente de la persona, ¿no? Eso se refiere a la magnitud. La intensidad. La intensidad es la fuerza de sentimiento asociable con la actitud. O sea, intensidad es cuando ya sean amigos, primos, tienen sentimiento, ¿no? Con cada uno. La centralidad. Eso se refiere a la preponderación de la actitud como guía de comportamiento del sujeto. O sea, que siempre va a haber una persona que te guíe, ¿no? Ya sea en la universidad también, digamos que si vos sos nuevo, siempre te va a llevar a una persona, ¿no? Una persona que sea más semestral, es decir, o sea, más avanzado, que te dice una guía, te dice por aquí es la materia, esta materia tenés que llevar, ¿no? Todo eso. Eso se refiere a la centralidad. O sea, bueno, las actividades que se pueden referir a los objetivos de situaciones, también se puede... Siguiente, por favor. Las actividades se pueden referir a los objetos o situaciones. Bueno, de los objetos son personas o grupos de percibir instituciones, organizaciones menores o mayoristas, políticos, reales, religiosas o ya sea problemas de discusión. Bueno, como vi en la foto, bien, el hombre está durmiendo, ¿no? Pero como hay, digamos, ruido y quiere dormir más, bueno, como la alarma suena más temprano, ¿no? O sea, ese es como un objeto, o sea, que no le gusta que le hagan despertar, ¿no? Eso. Y de las situaciones se refiere el comportamiento específico, ya sea referido a los objetos, o sea, como decir, digamos, apoyo, puntualidad, también emocionales, muchas cosas. Siguiente. Y eso. Ahí le paso a mi compañero. ¿Quién es el siguiente? Vamos a explicarles diferentes tipos de actitudes. Algunos les va a explicar lo que es mi compañero Juan. Le falta todavía Jorge Ramírez. La siguiente diapositiva para que Jorge lo haga a su exposición. La otra. La siguiente.
La de Alejandro. Esa. Nos saltamos la parte anterior. Para terminar la exposición, ya que queda poco tiempo, yo voy a exponer o sea, qué actitudes podemos tomar ante la vida, ante diferentes situaciones. Podemos tomar actitudes positivas, derrotista, pasiva, altruista, actitud neutra, una actitud agresiva, actitudes empáticas o actitudes moralistas. Vamos a empezar a decir que la actitud positiva no quiere decir rechazar todo lo malo, sino un mal suceso que esté viviendo, sino que hay que rescatar los mejores resultados de las situaciones malas. A eso se refiere a tomar una actitud positiva. Después está la actitud derrotista, que son asumir que todo va a salir mal. O sea, es una desmotivación hacia la persona misma de lo que va a pasar en un futuro. Después tenemos la actitud pasiva, que es una actitud donde las personas se caracterizan por ser fácilmente manipulables. Por ejemplo, en situaciones de elecciones donde personas que no tienen mucha afinidad a cualquier partido, se los puede considerar como una actitud pasiva, porque son fácilmente influenciables por noticias que se pueden dar para desprestigiar a unos o a otros candidatos. Después tenemos la actitud altruista, que es una actitud que es muy controvertida, por lo que se dice que ser altruista es sacrificar su beneficio propio en pro de los demás, pero al sacrificarse uno mismo obtiene igual este beneficio. Pueden ser beneficios que le causen a uno mayor estatus social, por ejemplo. Después tenemos las actitudes neutras, que es una de las actitudes que menos podemos obtener, porque para obtener una actitud neutra hay que dejar atrás todos nuestros prejuicios, o sea, todas nuestras formas de cómo hemos juzgado a otras personas. Para ello, para tener una actitud neutra hay que ser objetivo en el punto de vista. Después tenemos la actitud agresiva, que es un conjunto de emociones que pueden desencadenar en agresiones, tanto pueden ser físicas como peleas, pueden ser verbales, pueden ser gestuales, y se dice que la actitud agresiva puede generar solamente más agresión. Es la mejor manera de obtener enemigos, se dice. Después, el penúltimo, tenemos la actitud empática, que es el ponerse en los zapatos de otras personas, como quien dice, ¿no? Está predispuesta a entender por qué las personas actúan y entender sus justificaciones. Esa es la actitud empática. Por último, tenemos la moralista, que no es más que basar su actitud en base a ciertas normas sociales o sociales de grupo. También puede ser psicológica. Eso vendría a ser toda la exposición, licenciada. Ya podemos ver el video para terminar. Ya la clase es cortito el video, ¿no? De 3 minutos y ahí terminamos. Estamos bien, tenemos todavía 5 minutitos. Sí, licenciada, ahorita voy a cortar la otra. Ya. Entonces, hasta aquí vamos, hasta que vayan pasando el video. Entonces, ya nos vemos el día viernes. Hasta aquí va a ser el día del examen, ¿ya? No, vamos al viernes. Ya, pero acá todavía vamos viendo el video. Cómo se forman nuestras actitudes, ahí vamos viendo, para que entendamos bien y ya. La psicología social es una rama de la psicología que estudia la conducta y el funcionamiento mental como consecuencia de... No tiene sonido. Está sin sonido. Estaba al comienzo con sonido, pero no sé qué pasó. Está bien, es de 5 minutitos. Lo veamos el video. La psicología social es una rama de la psicología que estudia la conducta y el funcionamiento mental como consecuencia del entorno social del individuo. Dentro de esta se estudia cómo la persona piensa, siente y actúa influido por factores sociales. Hay muchos conceptos y procesos estudiados en la psicología social, pero un concepto básico a destacar son las actitudes. Morales define la actitud como evaluaciones globales y relativamente estables que las personas hacen sobre otras personas, ideas o cosas, que técnicamente recibe la denominación de objetos de actitud. Las actitudes tienen distintas cualidades como valencia, multiplicidad, intensidad, consistencia, consonancia, prominencia, dirección, indiferencia y ambivalencia. Algunas a destacar son valencia.
Esta hace referencia al grado de positividad o negatividad con la que se juzga el objeto de actitud. También pueden variar respecto a indiferencia y ambivalencia. Estas pueden ser neutras, ambivalentes o simplemente puede haber una ausencia de actitud hacia un objeto de actitud. Una forma de entender este concepto es la concepción tripartita de las actitudes, propuesta por Mark Sana y John Rempel en 1988. Organiza las actitudes en torno a 3 componentes clasificados de acuerdo con el tipo de información que contienen. En primer lugar, el componente cognitivo. Este incluye pensamientos y creencias sobre el objeto de actitud. El segundo es el componente afectivo, asociadas al objeto de actitud. Y en tercer lugar, el componente conductual. Este recoge las disposiciones, intenciones y comportamientos dirigidos hacia el objeto de actitud. Un ejemplo de actitud entendida según esta concepción es la actitud racista. El componente cognitivo es el estereotipo, por ejemplo, creer que todos los chinos comen murciélagos. El componente afectivo sería el prejuicio, por ejemplo, sentir un rechazo a personas chinas. En su componente conductual podría ser la discriminación. Un ejemplo en este caso podría ser dejar de ir a mall chinos. Según Cassin, estos 3 componentes con frecuencia influyen y se refuerzan entre sí a pesar de funcionar de manera un tanto independientes. Se tienen actitudes hacia la mayoría de los estímulos que nos rodean y en general estas tienen sus raíces en el aprendizaje y el desarrollo social. Según Morales, los procesos a través de los cuales se forman se organizan según sus componentes, o sea, hay actitudes basadas en información cognitiva, afectiva y o conductual. Basadas en información cognitiva. Estar en contacto con objetos y personas provoca que desarrollemos creencias que describen y valoran estos y desarrollamos actitudes sobre los que no hayamos tenido una experiencia personal, basándonos en experiencias indirectas a través de nuestros grupos de referencia que nos proporcionan criterios mediante los cuales formamos nuestras actitudes y comportamientos. Basadas en información afectiva. A través de nuestras experiencias asociamos determinadas emociones a personas, objetos o situaciones, incluso al margen de nuestras creencias sobre el objeto evaluado. La forma en que actuamos afecta nuestras actitudes. Nuestro comportamiento puede servir de base para desarrollar evaluaciones y puede proporcionar información. Según Richard Petty y John Krosnick, las actitudes se pueden denominar como fuertes o débiles. La fuerza de una actitud refiere a la capacidad existente en el tiempo y su capacidad para predecir la conducta de las personas. Para medir la fuerza de una actitud hay diferentes indicadores. Estos se dividen en 2 categorías, indicadores objetivos o subjetivos. Un ejemplo de indicador objetivo es la resistencia. Este indicador de fuerza hace referencia a la capacidad de las actitudes para resistirse a información de signo contrario. Y un ejemplo de indicador subjetivo es la cantidad de conocimiento que se cree tener respecto a la propia actitud. Las actitudes cumplen distintas funciones y ayudan a satisfacer distintas necesidades psicológicas básicas. Algunas funciones que cumplen son función de organización del conocimiento, función de identidad y expresión de valores. Y las necesidades que estas satisfacen son tener conocimiento y control sobre el entorno, mantener cierto equilibrio y sentido interno y sentirnos bien con nosotros mismos y ser aceptados por los demás. Para concluir, las actitudes tienen un papel muy importante en el funcionamiento psicológico de las personas y su estudio resulta muy relevante para la comprensión de la conducta social, permitiendo conectar áreas de investigación tradicionalmente dispersas. Son relevantes a la hora de desempeñan funciones imprescindibles a la hora de buscar, procesar y responder información del entorno y de uno mismo. Guardan una estrecha relación con nuestra conducta, influyen en la forma en la que pensamos y actuamos y, por último, permiten conectar el contexto social en el que vivimos con la conducta individual. Bueno, entonces el grupo no se olvide de subir el video y de subir el tema para que sus compañeros se preparen para el día. ¿Listo? Antes que terminemos, ¿qué libro recomendó, disculpe? Es un texto base que tenemos, que está ahí en la fotocopiadora, frente del Negas. Ya, gracias. Ya, pero todos los temas están subiendo los grupos. Todos los temas que tenemos de acá, que estamos avanzando. Ya, gracias, Alicia. Han ampliado más los temas. Este tema, por ejemplo, no está en el texto base, ni el de la psicología social, no hay estos temas. Entonces, los grupos van a subir a Classroom, ¿ya? Bueno, chao, que tengan una linda tarde y los espero el día viernes. Chao.